Bueno es Dios. Muy bueno, misericordioso. Capítulo 10, versículo 3 de Segunda de Corintios. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Hoy vamos a aprender del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. ¿Ok? Es más, vamos a hacer una cosa. Ponga su dedito ahí y váyase unos cuantos, yo creo que son 2 libros, un libro atrás. Vamos a Romanos, solo para que lo tenga bien claro. A Romanos 15. Vamos a tenerlo. No mueva su dedito del 10, 3, 6. Porque lo vamos a aplicar como siempre. Y fíjese que el Señor nos ha venido hablando de personajes específicos el domingo. En esta ocasión nos va a hablar a todos como iglesia. Dios tiene un mensaje para usted y para mí. Amén. Dice en el capítulo 15, versículo 4. ¿Lo tenemos? 15:4. Y se lo voy a leer porque vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento una vez más. Mire que ahora nos hemos empeñado en hablar del Antiguo Testamento, pero yo quiero que podamos aprender. Dice la Biblia, porque las cosas, a ver, mejor léalo usted, que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora váyanse a Corintios, Segunda de Corintios capítulo 10. No movió su dedito, ¿verdad? Qué bueno, ahí estoy viendo que solo lo hizo así. Capítulo 10, versículo 3 al 6. Estamos. Dice la Biblia también allí. Pues, aunque andamos en la carne, o sea, como seres humanos, ¿verdad? Con nuestros deseos, pasiones y todo. Dice, pues, aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos, o sea, no vivimos, no peleamos, no hacemos las cosas según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿ok? Nada de la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora vayámonos al penúltimo libro del Antiguo Testamento. Ustedes, a ver, no se lo voy a decir, vamos a ver cuál es. Uno antes del último. Sería Zacarías, ¿verdad que sí? ¿Ok? El libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Todas estas escrituras están enlazadas, ¿ok? Todas están enlazadas y ahorita me va a entender. Capítulo 4, versículo 6. ¿Estamos allí? Este era un gran reto que tenía el pueblo del Señor después de regresar de la cautividad. Había una lucha, había una pobreza, había una actitud de derrota terrible. Y el Señor levanta profetas en medio de ellos, levanta hombres como Nehemías, como Esdras, para animar al pueblo. Y le dice en el versículo 6, 4, 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos que vivimos una lucha espiritual constante? Todo el tiempo hay una lucha espiritual dentro de nosotros. Todo el tiempo. No la vamos a evitar. Día tras día tenemos que pelearla. Y Dios espera que salgamos victoriosos porque Dios nos ha dado las armas necesarias para obtener la victoria. Aleluya. En el área espiritual, entonces, debe de hacerse no con nuestras fuerzas.
Porque desde el día que usted y yo le entregamos nuestro corazón al Señor, ya no vivimos y ya no militamos conforme a la carne. Lo hacemos conforme al Espíritu. Pero todos los días nuestra carne se quiere rebelar. Todos los días nuestra carne quiere hacer lo que ella quiere hacer y no hacer la voluntad del Señor. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos que una vez nosotros recibimos a Cristo y recibimos su Santo Espíritu, peleamos no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Peleamos no con nuestra sabiduría, sino con la sabiduría de nuestro Dios. Porque solamente de esa manera vamos a poder nosotros vencer. Aleluya. Las Escrituras, no por gusto, nos muestran grandes maravillas que Dios hizo a su pueblo. Es más, muchas de las historias que nosotros leemos en la Biblia nos parecen demasiado increíbles, nos parecen demasiado espectaculares, nos parecen demasiado como quien dice, eso no pudo haber sido posible, pero Dios lo dejó con un propósito muy específico para su iglesia, para que pueda aprender su iglesia, aleluya, que para Dios no hay nada imposible. Que para Dios no hay nada imposible. Amén, iglesia, aleluya. Cosas que parecen imposibles de hacerse realidad, Dios las hizo realidad. Pero el Señor, en su misericordia, las deja escritas para nosotros. Fíjese bien lo que dice el escritor de la carta de Romanos, el apóstol Pablo. Dice que estas cosas, oiga bien, Dios hace las cosas, Él no las hizo solamente por hacerlas, las estaba haciendo en ese momento, pero ya tenía en mente para qué las estaba haciendo y cómo iban a quedar escritas y quiénes iban a ser aquellos que iban a recibirlas. En pocas palabras, Dios ya nos había visto a nosotros oyendo este mensaje. Qué maravilloso es eso de parte de nuestro Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sepamos, no solamente porque yo se lo estoy diciendo, que Él es todopoderoso. Ahora veamos un ejemplo para que nos demos cuenta de cómo es que debemos nosotros pelear la guerra espiritual. Amén. De cómo es que se pelea la guerra, cuáles son los pasos necesarios a dar y qué es lo que Dios pide de nosotros. Titulé el mensaje de la siguiente manera: ¿cómo derribar los muros espirituales? ¿Cómo derribar los muros espirituales? ¿Se da cuenta que nosotros cantamos caerán los muros? Caerán los muros, ¿verdad que sí? No me ayuda usted, ¿verdad? Y nosotros los cantamos sin entendimiento. Usted tiene que entender que aún en la alabanza, cuando usted canta con entendimiento y le está creyendo a Dios, Dios está obrando en nuestras vidas, hermano. Porque nosotros estamos viendo que el poder de Dios está todo el tiempo trabajando en nosotros, porque hay muchas cosas que Dios necesita trabajar en nosotros. Porque si no, no vamos nosotros a obtener las promesas que Él nos ha dado en su palabra. Quiero que vaya conmigo entonces al libro de Josué. Hay un corito también, se recuerda, ese sí lo puedo cantar por más tiempo, porque no me, por si acaso pusieran este mensaje en el YouTube, no nos lo botan. Porque si lo cantamos por más de 20 segundos, no sé cuántos segundos son, que te lo botan, porque le pertenece a alguien más. Y a Jehová, usted no bota pero ni un puchito de tierra con esa su alabanza. Dice, y a Jehová gritaron todos. No, hombre, usted no convence a nadie con esos gritos. Le voy a dar una oportunidad más. 1, 2, 3. Y a Jehová. Quien se está derribando soy yo y no los muros. Ay, hermano, cante con entendimiento. Ya ve, ahora va a entender el por qué nosotros cantamos. Porque de repente la gente viene y dice,
los muros, que no sé, que las montañas, que el fuego, que no sé qué. Y como que sí, ¿por qué cantan todo eso? Bueno, es que todo esto está escrito en la palabra del Señor. Y está escrito para nosotros. Vamos a leer 2 versículos y luego vamos a ir avanzando. Josué, capítulo 6. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Oh, santo Dios. Está fuerte, hermano, está fuerte esto. No sé si se le cree, ¿verdad? Usted es incredulote, ¿verdad? Pero está fuerte. Tremendo. Uf. Fíjese lo que dice el versículo 1 y el versículo 2, porque es muy importante lo que dice cada palabra de la Escritura. Aquí vemos al pueblo del Señor habiendo ya cruzado el Jordán, listo para conquistar. Diga conmigo, listo para conquistar. Pero había un enemigo que se oponía. ¿Y qué cree? Estaba fuerte. Estaba poderoso. Y a eso se tenían que enfrentar. Una guerra espiritual que debían de pelear. Ahora mire lo que dice. Mire cómo comienza el capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahora dice, Jericó estaba cerrada, señores. ¿Cómo dice que estaba? En pocas palabras, ahí no entraba nadie, nada, porque ya sabían que venía el pueblo de Dios. ¿Sabía usted que por eso estaba cerrada? Estaba cerrada porque venía el pueblo del Señor. Y ellos se querían asegurar que no pudiesen entrar, que no pudiesen avanzar. Y mire lo que dice la Escritura. Estaba cerrada, pero no solamente dice que estaba cerrada. ¿Qué dice la Biblia? Estaba bien cerrada. Ay, Señor Jesús. ¿A causa de quiénes estaba cerrada? De los hijos de Israel. Ajá. Mire lo que es el enemigo cuando mira a un pueblo decidido, a un pueblo que sabe lo que está peleando, a un pueblo que sabe hacia dónde se dirige. Nadie entraba ni salía. Como quien dice, vamos a asegurarnos que no se nos metan por allí, diría. Nos vamos a asegurar de que no le demos la menor ventaja al pueblo de Israel. ¿Sería fácil entonces la pelea, la batalla? Pregunto, ¿sería fácil? ¿Ah? De ninguna manera podía ser fácil. Dice el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado, no te voy a entregar, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, le dijo. No había ni tan siquiera movido un dedo Josué y Dios ya le había dicho, vas a ganarles, vas a entrar, vas a tener la victoria y vas a poseer lo que yo te dije que ibas a poseer. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces quiero comenzar esta, siempre le digo enseñanza porque termino enseñando en vez de predicar, ¿va? ¿Qué quiere? ¿Una predicación, una enseñanza? Lo que sea, ¿va, hermano? Pero danos la palabra del Señor. Lo primero que quiero que usted y yo entendamos en el área espiritual, trabajando para con Dios, siendo siervos del Señor, siendo un pueblo de Dios, es que tenemos que tener entendimiento en la guerra espiritual. Tenemos que tener entendimiento en la guerra espiritual. En primer lugar, usted tiene que saber que hay una guerra y que se está librando todos los días. Y que de repente el enemigo viene de una manera y viene de otra manera y trata de confundirnos, trata de desanimarnos, trata de que nosotros quitemos la mirada, aleluya, del galardón que el Señor tiene preparado. Hay un enemigo que se opone. Dígalo conmigo, hay un enemigo que se opone.
para que nosotros alcancemos las promesas del Señor, para que nosotros podamos recibir aquello que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Eso es lo primero que tenemos que saber, que hay una pelea y que tenemos que distinguir quién es el enemigo para pelear contra el enemigo. Amén. Óigalo bien. Número 2, tenemos que pelear contra el enemigo y tenemos que expulsar al enemigo. No podemos nosotros estar jugando con el enemigo en nuestra vida, en nuestros alrededores. Se debe de atacar, se debe de ganarles y se debe de exterminar por completo todo aquello que vaya a ser estorbo para que yo alcance las promesas del Señor. No se puede hacer de otra manera. Número 3, reconocer que la lucha es desigual. La lucha es desigual. ¿Por qué? Porque si usted se pone a pensar en el pueblo de Israel era más débil. El pueblo de Israel era un pueblo nuevo. El pueblo de Israel no eran unos grandes soldados, no tenían un gran armamento. En cambio, Jericó sí era grande, sí era poderosa. Israel no contaba con muros, pero Jericó sí contaba con muros. Ellos tenían soldados allá en las alturas para que pudieran divisar a todo aquel que quería ser amenaza para ellos. Óigalo bien. Fíjese la desventaja que tenía Israel si peleaba con sus fuerzas. Si usted y yo peleamos con nuestras fuerzas, llevamos toda la desventaja posible y no vamos a ganar. Apuntaba esto acerca de Jericó. Y me llamó la atención, porque Israel no se enfrentaba a cualquier tipo de enemigo. Este era uno de los enemigos más fuertes y era la entrada para poder ir, aleluya, y conquistar todo lo demás. Pero mire lo que se le pone al frente. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. O sea que Jericó llevaba mucho tiempo de estar allí. Jericó estaba bien organizada. Jericó tenía su ejército y era grande y era poderoso. Era una de las ciudades más antiguas, llevaba mucho tiempo de estar establecida, por lo tanto no sería fácil conquistar esa ciudad. Sus muros, veía yo que tenía 7.5 metros de altura. Imagínense la altura que tenían esos muros. La anchura era de 6 metros. Según las investigaciones, sus soldados podían observar muchos kilómetros a la redonda. Si el enemigo venía lejos, ellos podían prepararse y estar listos para no dejar que entraran a sus contornos. Jericó entonces es un símbolo de poder y fuerza militar. Y los cananeos, los que habitaban en ese lugar, se consideraban invencibles. ¿Iba a ser fácil la lucha? Si Israel se iba sin el Señor, ¿tenía alguna chance de poder ganar? Ninguna. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Bendito el nombre del Señor. La lucha era desigual. El ejército del enemigo siempre va a ser más fuerte porque ya está establecido, porque está bien organizado, porque sabe cómo pelear. Y si nosotros nos vamos con nuestras armas personales, vamos a perder. No se puede pelear con las armas que pelea el enemigo. Nuestras armas, dice el apóstol Pablo, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alabado sea el nombre del Señor. Las armas del pueblo del Señor son diferentes, lo mismo allá en el pasado como en el día de hoy. Antes nosotros nos peleábamos a nuestra manera, de la manera que el mundo peleaba. Una vez conocimos a Cristo, ya no peleamos de la misma manera, porque somos nuevas criaturas.
Este es el entendimiento espiritual que tiene que tener la iglesia. Y en este caso Israel tenía que entender esto. Dios obra en la vida de aquel que está consagrado a Él. Israel quería pelear, Israel quería ganar la batalla. Israel debía de consagrarse a Dios, porque Dios no obra en aquel pueblo que no está consagrado. Tenemos nosotros que conocer que Dios quiere consagración siempre de su pueblo para que Él sea quien pelee por nosotros. Bendito sea su santo nombre. ¿Contra quién estaban peleando realmente ellos? Contra el enemigo. ¿Qué representaba el quitar los muros que se oponían? La oportunidad de poder obtener la promesa que Dios les había dado. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, Dios demanda de su pueblo. Dios hace demandas incondicionales a su pueblo. En pocas palabras, Él pone las condiciones y nosotros no podemos decir, no, eso no, Señor. No, cuando Dios pone las condiciones, son las condiciones de Dios y no se pueden cambiar. Él sabe por qué pone las condiciones. Él sabe por qué nos dice que hagamos esto, que hagamos lo otro. Porque Él conoce la guerra espiritual. Él lo conoce todo. Aleluya. Una y otra vez los israelitas aprendieron que con Dios las cosas no se hacen a medias. No puede pretender obedecerle a la mitad al Señor. Si Dios le promete algo a usted, Dios le va a dar toda la promesa. No le va a dar la mitad de la promesa. Dios no da mitades, Dios lo da todo. ¿Cuántos aquí quieren todo del Señor? Entonces nosotros tenemos que dar nada a medias. Dios no quiere nada a medias de nosotros. O estás o no estás. En este caso al pueblo, el pueblo conocía que con Dios no hay términos medios. Porque Dios le había prometido, le dijo, te voy a dar todo. Pero tienes que consagrarte todo. Entrega total. No exijas lo que no das. Número 2, Dios demanda que todas las tribus ayudasen en la conquista. No podía una tribu ir para aquí, otra tribu para allá. Todos tenían que unirse y todos tenían que obrar conforme el Señor decía que tenían que obrar para poder conquistar lo que Dios les había prometido. Aleluya. Cada uno en su lugar. A Dios le gusta la unidad. Amén. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cada uno en su lugar, todos unidos. ¿Qué otra cosa Dios le pide? Era preciso guardar toda la ley. Se debía de obedecer lo que Dios había establecido. Era muy importante. Sin obediencia, Dios no se mueve. Sin obediencia, Dios no pelea por nosotros, porque no se va a brincar su palabra solamente porque nosotros decidimos no hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Todo el pueblo debía de buscar la presencia de Dios. Todo el pueblo debía de buscar la presencia de Dios. Todos tenían que estar en un solo sentir. Porque imagínense, nos podía entrar por aquí o les podía entrar por allá. Todos tenían que buscar la presencia del Señor y el enemigo no iba a encontrar cómo llegar y derrotar al pueblo. Mire la importancia que tiene esto. Todos buscando la presencia de Dios. Todos tenían que confiar en Dios. Porque lo que Dios iba a hacer era algo que nunca se había hecho en la historia. Porque lo que iba a hacer iba a parecer ridículo. Pero Él les dice, tienen que confiar. Tenían que confiar. Y ahorita vas a ver por qué tenían que confiar. Aleluya. Porque las cosas que Dios les iba a ordenar y las cosas que Dios le iba a decir que harían, iba a ser algo
increíble. Iba a ser algo espectacular. Iba a ser algo extraordinario. O sea, cuando digo extraordinario, se iba a salir de la rutina, del ordinario, de lo que cualquiera mira. Experimentar la presencia de Dios, experimentar la obra de Dios en nosotros es algo maravilloso. Uno se queda, hermano, con la boca abierta. ¿Cómo puede ser que suceda esto? ¿Cómo puede ser que hagas multiplicar esto? Que le des gracia a este y al otro por estar sirviéndole a nuestro Dios. Cuando antes no funcionaba, ahora te funciona por la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Pero mire lo que hace el Señor. Porque no se podía llegar al capítulo 6 sin pasar por el capítulo 5. ¿Sí me entiende? No se podía llegar al capítulo 6 sin pasar por el capítulo 5, que es lo que muchos queremos brincarnos en los caminos del Señor. Mire lo que el Señor dice en el capítulo 5, versículo 2. Veamos lo que era la consagración y luego vamos a ver la otra cosa necesaria para poder enfrentar al enemigo. En el capítulo 5, versículo 2, dice la Biblia: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. Ay. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Ay. Y Josué le dijo: no, Señor. ¿Por qué voy a hacer cuchillos, Señor, afilados? No lo quiero hacer. ¿Para qué vamos a hacer sufrir al pueblo? Hazlo de otra manera. Yo no lo quiero hacer, Señor. ¿Qué hizo Josué? Hizo cuchillos y los afiló. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Sigue diciendo la Escritura. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. Mire qué triste eso. Por el camino que después salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubiesen salido de Egipto no estaba circuncidado. Ahora, ¿era importante la circuncisión, sí o no? Era lo que distinguía al pueblo de otros pueblos. Por eso se le podía llamar el pueblo del Señor. Era una ordenanza exclusiva para el pueblo y el pueblo lo debía de cumplir. Pero ellos no estaban circuncidados. Los llama a la consagración. Los llama a que obedezcan. Y sabe que eso era doloroso, pero no voy a entrar en detalles yo con eso. ¿En dónde nos quedamos? En el 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Y por qué fueron consumidos? Dice la Biblia. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Se da cuenta que la conquista de Jericó tenía un proceso de consagración, de búsqueda a Dios, de obediencia a Dios, a lo que Dios había establecido. Porque Dios no les iba a dar la victoria si el pueblo no se consagraba. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Mire lo que representaba.
Yo no necesito recibir a Cristo, dice mucha gente. Yo no necesito obedecer, yo no necesito ir a la iglesia. Bueno, de la única manera que se puede quitar el oprobio es a través de la obediencia de la palabra del Señor. Sigue diciendo, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua que les había sido ordenado que celebraran, lo cual anunciaba la venida del Mesías. Mira lo importante. A los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Ya no van a comer maná, hijo, le dijo. Ya estaban ahora dentro de la tierra, pero no la habían conquistado. Ay, Señor. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El pueblo. Pero había otra cosa necesaria: estar en la presencia del Señor. Y Josué se mete a la presencia del Señor. Y el Señor, en su misericordia, se le aparece. Y se manifiesta en la vida de Josué, para que supiera y tomara fuerzas de saber que Dios estaba con ellos. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia. Fíjese lo maravilloso de la historia. Yo le dije, no hay victoria en el capítulo 6 si no pasa el capítulo 5. Necesitamos pasar por el capítulo 5 nosotros. Dice en los siguientes versículos, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, está tremendo, viendo, meditando, pidiéndole al Señor, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. ¿Usted cree que fue por gusto eso que pasó? No fue por gusto. Se necesitaba esto para que Josué tuviese confianza. El cual tenía una espada desenvainada en su mano. Tremendo. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mire qué visitación tan especial allí. Josué está en la presencia del Señor. Y Dios sabe la necesidad que tiene su pueblo cuando está enfrentando una batalla. Por eso es importante meterse a la presencia del Señor. Alabado sea su santo nombre. Entonces le pregunta: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos?, le dice. Él respondió: no soy de tus enemigos, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Ya se dio cuenta quién estaba allí? ¿Ya se dio cuenta quién era el que estaba allí? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús le dice: yo estoy contigo, le dijo. Eso era más que suficiente. Imagínate que Jesús te dice en esta noche: yo estoy contigo. Tremendo. Yo estoy contigo. Él respondió. Entonces Josué, postrándose. No, espérese, yo me brinqué un pedacito. No me voy a brincar un pedacito. Nada le voy a robar. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora, dice. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces Josué, mire lo que hizo. Postrándose sobre su rostro en tierra. Mire la actitud de Josué, por favor. Le adoró. Aleluya. A ver, ¿dónde me quedé? Ya me perdí yo. Y le dijo: oiga la voz de una persona que se humilla ante Dios. ¿Qué le dijo Josué al Señor? Esa debe de ser nuestra voz. Esa debe de ser nuestra actitud cuando el Señor está con nosotros, peleando nuestras guerras y nuestras batallas. ¿Qué quiere mi Señor? Lo que a usted le plazca, Señor. Yo simplemente soy su siervo y su sierva. ¿Qué dice mi Señor a su siervo?
Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¡Qué tremendo! Dijo Josué: ok, yo no estoy al mando, Él está al mando. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién está al mando de tu vida? ¿Tú o Él? Porque si Él te dice, aquí estoy, y tú dices, sí, espérame, Él tiene que estar al mando de nuestra vida. Él es el que nos tiene que decir lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es exactamente lo que hace Josué en la presencia del Señor. No puede haber victoria para el Señor en público a menos que experimentemos adoración al Señor en privado. La victoria del creyente no se ve porque sea bullista, para que la gente lo admire o diga, cómo ora, cómo predica, cómo... No. Porque lo que hacemos en privado, Dios lo exalta en público. ¿O no? ¿No me cree? Veamos lo que dice Mateo, que se lo quiero enseñar muy bien. Las victorias del creyente se pelean en secreto. Aleluya. Y Dios te da la victoria en público. Dice en el capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Josué está en la presencia del Señor en secreto. Está metiéndose con Dios. Está oyendo la voz de Dios. Se está sometiendo a la voz de Dios. Se postra sobre su rostro en adoración. Se quita su calzado en humildad y entrega sus planes al comandante al decirle que dice mi Señor a su siervo. ¿Se da cuenta cómo es necesario el capítulo 5 antes de llegar al capítulo 6? Porque es bonito hablar del capítulo 6. Pero nos olvidamos que tenemos que tener nosotros una actitud hacia Dios, una búsqueda hacia Dios, para que podamos ver en el momento público la victoria del Señor. Aleluya. Ay, hermano. Y vaya que necesitaba buscar la presencia del Señor. Ay, usted y yo necesitamos buscar la presencia del Señor. Porque lo que el Señor nos va a decir, hermano, no es nada normal. Josué no se esperaba, creo yo, lo que Dios tenía para él. Sí sabía que iba a conquistar la tierra. Josué le había creído como Caleb, pero no sabía de la forma en que lo iba a hacer el Señor. Tú quizás no sabes cómo te va a dar la victoria. Aleluya. Yo estaría temblando ahorita, brincando. Tú no sabes cómo te va a dar la victoria el Señor en aquella lucha, prueba que tienes enfrente de ti. Porque queremos la victoria. Queremos ganar la batalla. Ahora, mire que las instrucciones del Señor no eran unas instrucciones así como normales. Podríamos decir que eran anormales. Se necesitaba estar bien metido con Dios, creerle con todo el corazón a Dios para lo que iba a oír Josué. Tremendo. Porque el Señor es específico para dar sus instrucciones. Con el Señor no te va a quedar la menor duda de lo que tú y yo tenemos que hacer para ganar la victoria. Ninguna. Es bien sencillo, es bien claro. Y una cosa así, dice el Señor, te garantiza la victoria. Estaba garantizado.
Ahora, hay un extraño procedimiento para la toma de Jericó. Qué extraño era eso. Yo me hubiera vuelto loco cuando el Señor me lo dice. ¡Ah! ¿De qué estás hablando, Señor? ¿Cómo puede ser posible que a ti se te ocurra semejante cosa? Porque lo que está a punto de decirle el Señor no tiene sentido. Los hombres armados, Josué, van a encabezar la procesión, le dijo. Ok. Lo van a seguir los sacerdotes con trompetas, le dijo. Aleluya. Ok. Los sacerdotes, hombres armados, hombres con trompetas. ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí? Luego vas a llevar el arca. Luego de ellos. Ok, se lleva el arca. Pero ¿y qué tiene que ver todo esto, Señor? Luego le dice, el resto del pueblo va a ir como retaguardia cerrando la procesión que llevan. Pero se vuelve más loco lo que le va a decir el Señor. Luego la procesión debe de marchar alrededor de Jericó una vez durante 6 días, le dice. En absoluto silencio. No van a poder hablar. Ahora yo le pregunto, ¿es extraño sí o no? ¿Parece loco sí o no? ¿Parece normal? No es normal. Ok, aquellos primero, luego el arca, las trompetas, luego el pueblo, luego vamos a caminar 6 veces. Ajá, pero al caminar 6 veces no van a hablar una sola palabra. ¿Usted sabe lo difícil que es el no hablar una sola palabra? Hermana, la sacan a usted. La sacan del pueblo a la hermana Deli. Hermana, yo creo que el hermano Juan le ponía un tape a usted. No tiene que ir porque todos tenían que estar unidos allí. O si no, iba el hermano Juan así, ¿verdad? Tapándole. Cállate, mujer, cállate. Mire, pues, durante 6 días, aleluya, en silencio, excepto las trompetas sonando. Ellos van en silencio, pero las trompetas, pero se vuelve más extraño todavía. ¿Y sabes qué, Josué? El 7º día deben marchar alrededor 7 veces. Ahí está Josué. Yo me imagino la cara de Josué. ¿Qué onda con todo esto? En total hicieron 13 marchas. Y en la 7ª marcha debían tocar las trompetas, pero también debían de gritar. Ah, ya ve. Gloria a Dios. Pero qué extraño el método del Señor para librar una guerra. ¿Le parece extraño o no le parece extraño? Es extraño librar una guerra de tal manera, pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Ajá, aleluya. Todo eso le estaba demostrando al pueblo de Israel que la lucha y la batalla dependían exclusivamente de Él. Exclusivamente. Y se tenía que hacer al pie de la letra. Mire, hermano, si en una fallaban, no funcionaba la cosa. Bien específico el Señor. En el momento de la guerra, se ordenó a cerrar filas. ¿Sabe que nosotros estamos en guerra? Como iglesia todo el tiempo estamos en guerra. Tenemos que cerrar filas y pelear todos juntos. Porque el enemigo nos ataca por todos los bandos. Y tenemos que tener nosotros discernimiento de cómo peleamos la guerra. Nunca peleamos contra un ser humano, peleamos contra el diablo.
Peleamos con sus artimañas. Peleamos, hermano, porque quiere destruir a su pueblo. Pero el pueblo del Señor, por muy pequeño que sea, mientras más pequeño, más grande es el poder de Dios sobre su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Cerraron filas. Mire, yo no sé si usted ha visto películas de los romanos. Yo no mucho. Pero en las poquitas que he visto, cuando de repente se veían rodeados, ¿sabe qué hacían los tremendos? Hacían un círculo y todos ponían su escudo. Como quien dice, no entra el enemigo. Todos estamos entonces ahorita en un círculo. El diablo no puede entrar. El diablo no puede contra el pueblo del Señor. Porque Dios nos ha llamado a su victoria. ¡Aleluya! La unidad es algo muy importante dentro de la iglesia. Nunca antes había marchado de esa manera el pueblo de Israel. Almas unidas por una misma tarea y contra un mismo enemigo, el diablo y no la gente. Nunca pelee contra una persona. Pelee contra el diablo. Pelee contra usted mismo, contra yo mismo, porque muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Se da cuenta los preparativos para derribar muros. Porque no iba a ser cualquier cosa. Ya le dije que los muros estos eran demasiado grandes. Ahora, ¿por qué Israel salió victorioso sobre el enemigo? ¿Por qué Israel puede botar los muros del enemigo? Porque Jehová era quien dirigía la batalla. ¿Quién dirige nuestra vida? El pueblo siguió las instrucciones de sus líderes, respaldados por el Señor. El Señor dijo esto a ustedes: vamos a hacer esto. Vamos, Josué. Vamos, ancianos. Vamos, capitanes. Vamos, hombres de guerra. Vamos, como el Señor lo dijo. Una cadena espiritual de mando que manifiestan unidad, cooperación y un solo sentir en las filas. De esa manera no hay manera que no podamos obtener la victoria. Se lo voy a repetir una vez más. Manifestaron unidad, cooperación y un solo sentir en las filas, y Dios le dio la victoria. ¿Por qué Israel sale victorioso sobre el enemigo y se caen los muros? Porque tuvieron paciencia. Esperaron en la palabra de Dios. Se da cuenta que Josué no dijo: ¿por qué marchar? ¿Por qué no luchar en vez de marchar? ¿Por qué prolongar durante varios días, Señor, esto? ¿Por qué guardar silencio? ¿Por qué gritar? Nunca le dijo eso al Señor. Esto es algo muy importante, porque nosotros nos quejamos mucho para con Dios cuando Dios nos dice algo a nosotros. ¿Pero por qué, Señor? No, así no. Sí, pero es que tú deberías de hacerlo de esta manera. Josué le parece ridículo lo que usted quiera llamar, pero él no le pregunta al Señor el por qué de tal manera. Así lo quieres, así lo hago, dijo. Y se iba a experimentar una gran victoria. Tuvieron paciencia en la palabra de Dios. Ahora yo le hago la pregunta: ¿pudo entregar Jericó Dios en un día, sí o no? ¿Y por qué no lo entregó en un día? Porque Él estaba probando a su pueblo. Porque Él estaba esperando que el fruto pudiera fructificar.
no se desesperaba. Imagínense que llegan el tercer día. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. El tercer día. Pues no podían hablar, ¿verdad? Entonces iban así. Eso es tremendo, hermano. Yo imagino que se preguntaban, ¿por qué tanta locura como esta? ¡Sigan! No pregunten, obedezcan, esperen en el Señor y Él va a obrar. ¡Aleluya! Dios los pudo entregar en el primer día, pero no le plació a Dios hacerlo. Mire, Dios podría cambiar nuestra situación en un... así. Y ahí se... No lo va a hacer así. Está probando tu paciencia. Aleluya. Aleluya. ¿Está agarrando algo del Señor en esta noche? ¿Está aprendiendo a cómo va a derribar los muros? Porque hoy se van a caer muros. O se están cayendo muros. A muchos ya se les cayeron, pero van a seguir cayendo. Alabado el nombre del Señor. Tuvieron que estar callados durante, mire hermano, esperar y esperar callados. En Segunda de Crónicas, yo se lo leo rápido para que así avancemos. Capítulo 20, versículo 17, dice la Escritura: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Estad quietos, dice. Esperad en el Señor. En el Salmo 46, versículo 10 y 11 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero a mí me llama la atención que esténse quietos. En pocas palabras, calladitos. Y miren mi mano poderosa obrar. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué Israel salió victorioso sobre el enemigo? Porque debían confiar en Dios para lo imposible. Para lo imposible. Y cada uno tiene su muro de Jericó. O sus muros, diría yo, de Jericó. Pero Dios ha sido fiel. Nosotros tuvimos, en mi caso, tuve la oportunidad de conocer a Sani. A ver, Sani, levanta la mano. Sani estaba que los muros ya se le caían encima. Parecía ser que Dios no llegaba. Estabas en lo último. En lo último. Y Dios respondió. Porque Dios es fiel. Es increíble cómo Dios permite que lleguemos a ciertas condiciones en nosotros, en nuestras vidas. Pero todas esas experiencias nos enseñan a nosotros a que debemos de confiar en Dios. Y ellos decidieron, mire, todos, yo creo que iban caminando y decían: un día más, 5 días. Faltaba un día, otro día. Ya se imagina cómo querían hablar los tremendos. Ya van a gritar como la hermana de Eli. Hoy la hizo gritar.
invitar el Señor a la hermana Deli. Tremendo. Y a otras más que ni híjole, yo estaba bien metido en esto. Preciosa la presencia del Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Tuvieron que confiar en Dios para lo imposible. Para Dios no hay nada imposible, iglesia. Recuérdese de esto. Obedecieron a Dios en cada detalle. En cada detalle. Diga conmigo, en cada detalle. Dios quiere obediencia en cada detalle. Y en la unidad. Porque en la unidad del pueblo la victoria es segura. Cada uno en su posición. Viendo el uno por el otro. Sin egoísmos. De esa manera el enemigo no tiene ninguna chance de salir victorioso sobre nosotros. Ya conoce cuál va a ser el resultado. ¿Sabía usted? ¿Será que me salgo o no me salgo? Vamos a salir un poquito. Porque estoy en el muro y luego me quiero regresar, pero es que es necesario regresarme. ¿Sabía usted que el enemigo ya estaba temblando antes de que pasara todo esto? Ajá. Porque vio un pueblo que dijo, no, este pueblo sí. Este viene con todo. Porque este viene con Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Cada lucha, cada prueba es una oportunidad para que el pueblo del Señor conquiste. Es una oportunidad para poder crecer, para podernos aferrar a las promesas del Señor, para poderlas obtener en el nombre de Jesús. Aleluya. Mire, como hoy es domingo, démosle. Y ayer yo tuve misericordia un poquito, ¿verdad? A ver, vayamos a Josué otra vez. Y ayer hablamos un poquito de esto, pero un tantititito, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, en el capítulo 2 del libro de Josué, aleluya. Estás en guerra, Dios te está hablando a ti. Tienes muros enfrente de ti, Dios te está hablando a ti y a mí. Dice en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Yo quiero que se den cuenta, por favor. Aleluya. Yo me emociono, hermano, porque yo estoy en una guerra constante. Y cuando hay guerra, hay victoria. ¡Santo! Dice el capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra. ¿Y qué dice? Y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Esta mujer es inteligente. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Mire la tremenda, bárbara esa mujer. ¿Dónde me quedé? Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis, dijo Rahab. Esa Rahab es tremenda, hermano. Si éramos como Rahab nosotros. ¿Dónde me quedé? 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. A ver, léalo conmigo ese versículo, por favor. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Hablando de Jericó.
porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y los que habían hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y sabe que esa mujer fue inteligente, le dijo: por favor, acuérdate de nosotros cuando la conquisten. Ok, pon una grana de ahí rojita, porque cuando vengamos vamos a arrasar con todo. Pero cuando la vean mis soldados, no te van a hacer daño ni a ti ni a tu familia. Inteligente. Ahora, ¿por qué yo le narré esta? ¿Por qué leímos esta escritura? Porque ahora vea la estrategia del Señor. Israel no sabía cómo estaban realmente, a como Dios sí sabía cómo estaban. Fíjese cómo es nuestro Dios. Mire lo que hace. Dice que estaba cerrado, nadie estaba allá arriba. Entonces, oye, ya se imagina ese pueblo. ¡Turut! ¡Turut! Era un pánico horrible. ¿Sí entiende la estrategia del Señor? El pueblo estaba acobardado, estaba asustado. Entonces, y la estrategia del Señor era, al hacer esos movimientos día tras día, 6 días, hermano, 6 días. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué trompeta más fea esa va? Pum, 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 pum. Y luego, al 6.º día, al 7.º día, órale pues, mucha, a gritar todos. A ver, un grito usted de júbilo. Ustedes no mueven, pero ni el techo falso. Ese grito fue con una fuerza tremenda, hermano. ¿Usted se puede imaginar el corazón de los de Jericó cuando estos hombres gritaron? Yo creo que cayeron de un solo. Entonces vino el juicio de Dios. ¿Entiende entonces? La estrategia parece loca, pero no es loca. Dios sí sabía cómo estaba el corazón de ellos. El pueblo no entendía lo que Dios le estaba diciendo, pero Dios sí lo entendía. Y eso es lo importante. Dios sabe lo que está haciendo. Dígalo conmigo. Dios sabe lo que está haciendo. Voy a terminar con esto, porque yo no me quiero quedar en Jericó, porque nosotros tenemos nuestro Jericó. Amén. Hay un Jericó en nuestras vidas y estamos frustrados para quererlo botar, para querer avanzar y obtener la victoria. ¿Cómo aplicar esta enseñanza bíblica a nuestras vidas? ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Vamos a pelear de la misma manera que pelearon ellos? Mire, la guerra contra los Jericós en nuestras vidas. Cada uno tiene un Jericó o varios Jericós. Aleluya. Esos Jericós tienen una ventaja sobre ti y sobre mí. Son más fuertes que nosotros. ¿Por qué? Le digo, porque han estado allí por mucho tiempo. ¿Se da cuenta cuánto tiempo estaba Jericó allí? Era la más antigua. Bueno, en usted su Jericó y mi Jericó han estado por mucho tiempo allí. Enfrentarlo da miedo. Tener la victoria sobre Jericó no es fácil.
No sé si me doy a entender. Porque son cosas, aleluya, que nosotros traemos arrastrando sin darnos cuenta. Y que nos ganan la batalla a cada momento. Alabado sea el nombre del Señor. Llevaban mucho tiempo allí y nos iban a ser fáciles de derribar. Lo mismo que tú y yo podemos llevar muchas cosas en nuestro corazón que no son fáciles de derribar. Porque las traemos desde mucho tiempo atrás. Y cuando se enfrentan, nosotros nos rehusamos a enfrentarlas porque nos sentimos cómodos en esa posición. Y cuando usted quiere derrotarlas, van a poner resistencia. No sé si me está entendiendo. Los Jericós dentro de nosotros, que ponen resistencia cuando nosotros de repente los queremos atacar y ellos dicen no, porque tú te sientes confortable en ese tipo de actitud. Los malos hábitos que nosotros hemos desarrollado a través de la vida no son fáciles de dejar por nuestras propias fuerzas. Son hábitos que se han enraizado en nosotros. Aleluya. Y aunque hemos tratado por muchos medios, allí están, haciéndonos la vida miserable. La guerra contra los Jericós en nuestras vidas son las actitudes de necedad que nosotros podamos presentar en nuestras vidas. Somos necios y por eso no crecemos, no avanzamos. Esa necedad el Señor trata de enfrentarla y te trata de decir cómo es que debes tú y yo proceder ante tal necedad. Y no estamos dispuestos nosotros a ceder. Ese es un Jericó en nosotros. El orgullo es un Jericó. La soberbia, el egoísmo, la avaricia, la envidia, la rebelión, la falta de sometimiento, la impaciencia, son Jericós en nosotros. Que no nos dejan conquistar las áreas las cuales tenemos que avanzar en nosotros. Porque ¿qué es lo que realmente te quiere dar el Señor? Dinero, no, señores. Cosas materiales, no, señores. El que interpreta esa escritura de esa manera está equivocado. Lo que Dios quiere darte es paz en tu corazón. Lo que Dios quiere es darte gozo en tu corazón. Es esperanza, es reposo. Es paciencia. Porque teniendo estas cosas, hermano, aleluya, vivimos una vida plena. No hay manera que el enemigo nos pueda derrotar. Pero esas cosas no son fáciles de conquistar. ¿Por qué? Porque llevan mucho tiempo establecidas allí. Y tenemos que estar dispuestos nosotros a quererlas conquistar. Pero dése cuenta lo que tuvo que hacer el pueblo para poderlas conquistar. Tuvo que escuchar a Dios. Tuvo que escuchar cosas que parecían ridículas de parte del Señor, pero que Él sabía el por qué las decía. Aleluya. Todas esas cosas en nosotros son nuestros Jericós que no nos dejan alcanzar la totalidad de las promesas de Dios en nuestras vidas. Es bien triste, es bien triste. El amor al mundo es otro Jericó. El amor a las pasiones carnales es otro Jericó. El egocentrismo, poner la mirada solamente en nosotros, es otro Jericó que necesita combatirse. La vanagloria de la vida. Esos son los Jericós que no nos dejan a nosotros vivir una vida en victoria. La falta de consagración a Dios. Es increíble cómo el pueblo del Señor pretende promesas, pretende esto y lo otro, pero no hay sacrificio, no hay negación, no hay entrega. Solo por tener conocimiento, solo por tener años en las cosas del Señor significa que nosotros lo vamos a obtener solamente por obtenerlo. No, iglesia.
Tenemos que derrotar, tenemos que hacer caer los Jericó de nuestra vida. Aquellas cosas, aleluya, que no dejan que nosotros podamos humillarnos ante la presencia de nuestro Dios. Queremos la victoria y conquistar los Jericós en nuestras vidas, dando solo la mitad de nosotros. Pero ¿cómo Dios te puede corregir? Pero ¿cómo Dios te puede enseñar? ¿Cómo Dios te puede disciplinar? Si nosotros ponemos nuestro yo, ponemos nuestra sabiduría, nos rebelamos y pretendemos todavía querer alcanzar las promesas de Dios. Dios nos dará la promesa completa si también nosotros nos entregamos completamente. Alabado el nombre del Señor. Recuerda, pueblo, Dios no quiere nada a medias. No lo quiere a medias. Porque Dios no te va a dar nada a medias. Ni a ti ni a mí. Alabado el nombre del Señor. Iglesia, debemos buscar la presencia de Dios como lo hizo el pueblo. Debemos de consagrarnos al Señor. Debemos nosotros de obedecer la palabra del Señor como ellos la obedecieron. Debemos de buscar la unidad para poder recibir aliento el uno del otro, para poder cerrar filas y no dejar que nada ni nadie entre al pueblo del Señor para destruirlo. Una iglesia unida es una iglesia poderosa. Una iglesia dividida es una iglesia que el enemigo destruye fácilmente. Alabanzas al Señor, porque usted y yo nos ayudamos unos con otros. Debemos escuchar su palabra. Debemos seguir sus instrucciones al pie de la letra, aunque parezcan ridículas y sin sentido. Te hicieron daño, perdona. Espera cuando te has desesperado. Qué difícil es hacerlo. Qué difícil es amar cuando uno no es amado. ¿Cierto o no es cierto? Cuán difícil es servir a Dios cuando las cosas no funcionan a nuestra manera. Cuando se hiere nuestro orgullo. Qué difícil es. Pero son cosas que no nos dejan a nosotros derribar esos muros. El egoísmo de pensar solamente en mí y querer victorias y querer ver la mano de Dios cuando no muevo un dedo para nadie más, sino que solamente pongo mi mirada en mí. Ese es un Jericó en nosotros, hermano, y debemos de botarlo. Debemos de renunciar a él. ¿Cuánto nos hemos impacientado de ver la mano del Señor manifestarse? Ese es un Jericó en nosotros que no nos permite esperar, aleluya, que no nos permite esperar en silencio, sino que abrimos la boca cuando no la tenemos que abrir. Peleamos contra el enemigo, no contra nuestro prójimo, no contra nuestro hermano. No nos quedemos postrados en el desierto como algunos israelitas lo quedaron, porque no creyeron al Señor, porque dudaron del Señor, porque no creían que Dios lo podía hacer. Mire, es difícil el poder decirle sí al Señor cuando nunca hemos caminado por una senda de la cual tú dices, es que voy a ser humillado, es que yo no sé si va a resultar, es que nunca lo he hecho de esa manera. Claro que da miedo, pero confía porque si el Señor te lo dice, el Señor sabe por qué lo hace. Dios no nos va a fallar, iglesia. Dios es fiel en sus promesas. Jericó, recuérdese, es la cabeza del puente para conquistar los demás pueblos alrededor. Si se conquistaba Jericó, los demás iban a ser más fáciles. Pero si no se conquista Jericó, ¿cómo pretendes entonces ir hacia adelante? Alabado el nombre del Señor.
Recuérdese que Jericó era símbolo de poder y de fuerza militar. Los cananeos se consideraban invencibles, así como muchas de las cosas que nosotros podemos llevar en nuestro corazón. ¿Será que puedo cambiar? En el nombre de Cristo Jesús sí lo podemos hacer. Pero debemos de buscar a Dios. Debemos de consagrarnos a Dios. Debemos, como hizo el Señor, que se circunciden, por favor. Que recuerden lo que los distingue de todos los demás pueblos. Para que entonces yo les pueda dar la victoria. Entonces viene Jesús y dice, yo estoy con ustedes. Yo pelearé la batalla. Y no hay nada ni nadie que los podrá vencer. Hagamos una cosa. Vengamos al altar. Un momentito. Dios quiere que en este momento nosotros, hermano, estemos agarrados fuertemente. Que peleemos contra el diablo. Porque el diablo lo que quiere es atacar siempre es a todo el pueblo del Señor. A nadie en particular. Nunca tome una guerra de manera personal, porque nunca la guerra es personal. La guerra es contra Dios. A ver, ¿se va a animar? Véngase. Un momentito, por favor. Alabado sea el nombre del Señor.